buenas tardes. Te habla el profesor Omar Herrera Cáceres de Omar Herrera Editores desde nuestra hermosa ciudad de Trujillo. El día de hoy vamos a explicar este tema de la geometría analítica que se llama la elipse, y antes voy a empezar a explicarte la regla del jardinero. ¿Qué cosa es la regla del jardinero? Muy bien, el procedimiento que voy a explicar es el que normalmente los jardineros utilizan cuando quieren hacer algún pequeño sembrío de flores o alguna cosa por el estilo. Si usted caminó por el parque, se habrá dado cuenta que justamente hay unas formas medias circulares, pero no exactamente circulares, más bien son elipsoidales. Y eso es porque ellos utilizan el siguiente mecanismo. Normalmente ellos lo hacen con un par de estacas. Nosotros acá vamos a utilizar un par de chinches, una cuerda que está atada a ellos, y vamos a generar una elipse más o menos de esta manera. Colocamos aquí uno de los chinches y el otro podría estar acá. Quiero también indicar lo siguiente, y es muy importante. Esta cuerda que está acá, la longitud de esa cuerda va a ser importante a la hora que nosotros demostremos la fórmula. Va a tener un valor, y ese valor lo elige el operador, o sea, la persona que está realizando este tipo de procedimiento. Y esta cuerda de acá va a ser con una medida 2A, el doble del diámetro mayor, como vamos a indicar luego. Pero por ahora quiero que se den cuenta que de repente nuestros amigos jardineros no conocen la propiedad, sino que lo que saben es cómo hacerlo, y nosotros vamos a hacer lo que ellos realizan. Observe acá, tiene usted la cuerda y la coloca, por ejemplo, ahí, y empieza a moverse de este modo. Bueno, nos hemos sobrepasado un poco el título, pero eso no importa. Lo que interesa es que tú veas la experiencia. Mira, vas bajando así, ¿no? Con la cuerda ceñida, llegas a este punto, otra vez acá, y ya tenemos lo que deseamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos obtenido? Hemos obtenido una elipse. Bien, estos dos puntitos o estacas que los jardineros utilizaban van a tener un nombre, y ese nombre va a ser el nombre de focos. Mira, ve, justamente si ustedes se dan cuenta, la elipse parte a partir de estos dos focos y esta medida, ¿de acuerdo? Bien, ya en el plano cartesiano, en el eje XY, nosotros vamos a indicar una elipse que no necesariamente tiene que ser así. Por eso es que el ejemplo que les he dado es una elipse que está girada, porque en la geometría analítica se puede estudiar eso de esa manera. Pero los problemas que hoy día vamos a examinar en la PRE principalmente son de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a colocar acá. Puede ser que la elipse esté orientada respecto al eje de la X o respecto al eje de la Y. Eso no va a ser ningún problema en relación a lo que vamos a obtener como resultado para la fórmula que estamos buscando. Pero sí vamos a indicar que hay un punto al que vamos a denominar pues F1, ¿de acuerdo? Y que sus coordenadas son menos C0 y un punto F2, y que sus coordenadas van a ser C0. A esto se llama, como acabo de indicar, focos. Y luego vamos a indicar un punto cualquiera al que estamos denominando de manera genérica P de XY. La elipse está asociada a una ecuación, pero esa ecuación está determinada por una relación analítica. El conjunto de todos los puntos que verifican esa ecuación analítica, que es la que estamos mostrando acá, es lo que determina ese lugar geométrico denominado elipse. Por eso dice que la elipse es el conjunto de todos los puntos que pertenecen al plano R por R, tal que la distancia de este punto P a F1 sumada con la distancia de este punto P al foco 2 va a ser un número constante al que estamos denominando 2A, y que es justamente la medida de esta cuerdita. Esa 2A, como te das cuenta, es mucho más grande que la distancia entre los focos. Eso es lo que estamos observando de manera inmediata. Cabe decir solamente lo siguiente: si los focos coincidieran, la figura que nosotros obtendríamos sería una circunferencia. Pero en este momento nosotros vemos que el 2A, o sea, la medida de esta cuerda, es más grande, por eso es que está colgando, que en relación a la medida de los focos. Ahora, el foco 1 y el foco 2, en este caso, para esta figura que es la que estamos expresando, donde la diagonal mayor va a ser justamente la que determina cómo va a estar ubicada la elipse, o el diámetro mayor, disculpen, va a estar ubicando la elipse. Si el diámetro mayor estuviese acá, entonces estaría un poco más contraída y más alargada respecto al eje de la Y. Pero nosotros estamos considerando que los focos están en el eje X, y por lo tanto el diámetro mayor va a estar justamente orientado con el eje de las X. Ahora dice, los focos pertenecen al eje que contiene al diámetro mayor de la elipse.
esta distancia que hay de aquí a acá no es tan difícil porque es la distancia en una línea. C menos C vendría a ser 2C. Ahí está, vendría a ser 2C. Y como nosotros hemos indicado que 2A es más que esa distancia, o sea, el 2A es más que 2C, concluimos que el A es mayor que C. ¿Y para qué nos sirve esa indicación, profesor? Porque más adelante vamos a hablar de la excentricidad que está relacionando tanto a la como al C. Muy bien, la distancia, ojo acá por favor, lo voy a hacer a mano nada más. La distancia del punto P al F1 va a denominarse R1. Luego hay otra que será acá. La distancia del P al F2, esos reciben el nombre de radios vectores y sus medidas son R1 y R2. Ahora, 2A, ya hemos dicho que es un número real positivo, constante, igual a la medida del diámetro mayor, o sea que todo esto va a ser 2A. Fíjese bien, usted va a tener los C acá, pero acá va a tener los A. Y esto implica, ojo por favor, a esto de acá se le suele llamar vértice 2, que debe estar en el A0, y acá vamos a tener un vértice 1 que va a estar en el menos A0, de tal manera que justamente eso va a ser así. Por eso es que cuando usted, ojo, jala aquí, se da cuenta como que se completara todo en una sola línea. Lógicamente que la suma de todo esto más esto equivale, esta partecita de acá es la misma que acá, donde se repite. Muy bien, entonces nosotros decimos A, medida del radio mayor, ¿no? Y B, medida del radio menor, que va a estar justamente en el otro eje. ¿Cómo se relacionan entonces el A, el B y el C? Estoy queriendo decir que aquí hay un punto, observen por favor, aquí hay un punto que va a ser el punto 0B y acá va a ser el punto 0, 0 menos B. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se relacionan el A, el B y el C? Muy bien, hágase la idea que usted, como ha visto que hago, va jalando hasta que llega justo aquí. Usted se ha dado cuenta de que yo comienzo a hacer este fenómeno, ¿ves? ¿Se da cuenta? Voy girándolo así. Entonces tú lo vas girando de modo que llegue justo a ese punto. Cuando llegue a ese punto, la configuración que tú tienes es esta, ¿bien? Profesor, ¿y para qué me sirve? Oiga, acabamos de decir que esto es B, ¿no es verdad? Acabamos de decir que esto es C. Y como todo esto mide 2A, quiere decir que esto es A. Y nosotros en este punto podemos relacionar el A, el B y el C considerando esa figura que nos da la idea del triángulo de Pitágoras. Y eso nos va a llevar a esta relación. B cuadrado más C cuadrado es igual que A cuadrado. Bien, vamos ahora a hacer, a partir de la definición, la demostración de la fórmula que está asociada a una elipse. Y para esto, nosotros vemos que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es justamente la constante positiva 2A, que ya hemos convenido que es arbitraria y que uno la puede elegir convenientemente. Muy bien, tomamos la distancia, sería x menos c elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado a la raíz cuadrada. Análogamente, x menos c al cuadrado y menos 0 al cuadrado debe ser 2a. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? ¿No? Ya sabemos que cuando hay dos radicales, uno de ellos se transpone. Cuando tú transpongas, por ejemplo, el segundo, vas a tener que elevar al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado, te quedaría x más c al cuadrado más y cuadrado, como estás viendo acá. Si tú lo transpones, va a estar restando el radical. Cuadrado del primero vendría a ser 4 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que sería 4a veces el radical. Y finalmente el cuadrado del radical, que sería x menos c al cuadrado más y cuadrado. Esto de acá se cancela con esto. Este pasa a restar acá. ¿De acuerdo? Cuando este de acá pasa a restar, quiero que se percate, por favor, que acá se genera una identidad algébrica conocida como el segundo producto de Adrien María Leyendre. Tenga en cuenta que Adrien María Leyendre era más que nada geómetra. Entonces, cuando él hace la demostración que estamos viendo en este momento, él no estaba pensando en inventar una identidad, sino que se topa con esta identidad, de acuerdo a este producto notable. Muy bien, si lo pasas a restar, te va a quedar simplemente 4xc. Ojo, este 4a también puede pasar a restar. Y nos quedaría menos 4a raíz de x
menos c al cuadrado más y cuadrado, que estoy colocando justo en este momento. Bien, el 4 se podrá cancelar. Yo creo que no hay ningún problema con que nosotros elevemos al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado acá, te queda x al cuadrado, c al cuadrado, el doble, fíjate, de esto por esto, que te quedaría simplemente xc y el a cuadrado, y finalmente el cuadrado del segundo, que vendría a ser a la cuarta. Cuando usted eleva el cuadrado, quiero que se percate que este radical va a desaparecer, pero este de acá va a terminar elevado al cuadrado, así que yo voy a tener, mira, x cuadrado, pero multiplicado por a cuadrado sería a cuadrado, x cuadrado, menos 2xc, pero por a cuadrado, entonces sería menos 2xc, pero por a cuadrado, c cuadrado, pero por a cuadrado te quedaría a cuadrado, c cuadrado, y finalmente tendría yo esto de acá, ¿de acuerdo? Multiplicado por a cuadrado. Bien, ahora mire lo que vamos a hacer. Voy a transponer este hacia este miembro, te va a quedar a cuadrado menos c cuadrado x cuadrado. Acá tú ya tienes a cuadrado y cuadrado, y esta expresión la transpongo al otro lado, que como acá también hay un a la cuarta, puedo factorizar a cuadrado, te quedaría a cuadrado menos c cuadrado. Como ya dijimos, esto puede, mira, si tú lo pasas a restar, esta expresión de aquí es b cuadrado, igual que esta. Entonces acá yo digo divido por a cuadrado b cuadrado, y mira lo que acaba de pasar. Cuando yo divido por a cuadrado b cuadrado, esto termina siendo 1, ¿de acuerdo? Cuando yo divido por a cuadrado b cuadrado, desaparece b cuadrado, pero te va a quedar x sobre a, atención aquí, y esto es muy importante, x sobre a al cuadrado. Cuando divido por a cuadrado b cuadrado, desaparece el a cuadrado y te va a quedar y sobre b al cuadrado. En esta relación formal, que es la que todos ustedes conocen, ¿quién representa a? Dijimos que era la medida del radio mayor. ¿Quién representa b? Dijimos que era la medida del radio menor, la que está sobre el eje de las x. Además, les había dicho que hay una medida importante que se conoce con el nombre de medida de contracción de la elipse. Y esa medida de contracción, amigos, se conoce con el nombre de excentricidad. La medida de excentricidad ya sabemos que vamos a denominarla por E y que va a ser la relación C sobre A. Como el C hemos visto que es menor que el A, entonces esta expresión va a ser menor que 1. Solamente voy a ir adelantando el hecho de que cuando la excentricidad sea mayor que 1 tenemos una hipérbola, pero que cuando la excentricidad sea exactamente igual a 1, lo que nosotros vamos a tener debería ser una circunferencia. Agradeciéndoles tremendamente por la paciencia que han tenido para grabar este video y deseando que resulte provechoso a ustedes, me despido no sin antes pedirles que por favor compartan en mi canal Omar Herrera Editores, denle like, compártanlo con sus amigos y que nos vaya muy bien a todos.